Me atrevería a decir que cualquier persona que tenga más de 30 años sabe lo que pasó el 11 de septiembre del 2001, y a lo mejor muchos recuerdan exactamente qué estaban haciendo en ese momento. El 11 de septiembre del 2001 marcó la historia del mundo. Ese día Estados Unidos, considerada la nación más poderosa del mundo, recibiría un ataque terrorista devastador que no solo acabó con 3.000 personas, sino que como consecuencia de esto la percepción mundial hacia los musulmanes cambió, tanto que hoy las personas que profesan el Islam son víctimas de discriminación en la mayor parte del mundo occidental. Asimismo, las regulaciones en los aeropuertos cambiaron para siempre. ¿Cuáles fueron los motivos detrás de semejante acto? ¿Todo sucedió como nos lo cuentan o hay algo que no nos han contado aún? Acompáñenos en otro capítulo de su podcast Viernes de Desmitificación. Viernes de Desmitificación, un universo de conocimiento inútil. Muy buenos días, tardes o noches, amigos y amigas, seguidores de su BDD Podcast. Estamos muy contentos de recibirlos acá en un capítulo más. Hoy con un nuevo invitado. Resulta que esta vez invitamos a la persona que propuso el tema, un hermano mexicano, Josué Cabrera, quien dijo, bueno, hablemos de las teorías conspirativas del 11 de septiembre del 2001. Y le dijimos, pues usted, ¿por qué no habla también con nosotros? Él dijo, pues órale, y acá está con nosotros. Josué, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues aquí, tocando uno de los temas interesantes que sí, casualmente le comentaba a Mario y pues resulta que fui requerido para platicar el tema y la verdad es un tema que constantemente sale a plática y siempre aprendo cosas nuevas o me gusta escuchar el tema o el punto de vista de los demás, sacar a esos datos curiosos que hacen, pues, te hacen dudar, te hacen pensar o ser un poco más, este, deep en cuanto a la conversación del 9-11. Creo que es un tema delicado, pero también muy interesante. Ustedes dos estaban en el colegio, supongo, ¿cierto? Yo ya estaba en la universidad. Yo Pero estaba ustedes en el dos, último año, era mi último año del colegio y me acuerdo muy bien la mañana que nos estábamos alistando para salir al colegio cuando todo pasó. Sí, sí. Sí, igual yo estaba, creo que en primero o segundo año de la preparatoria, si no mal recuerdo. Sí, yo estaba y en bueno. el, yo estaba en el segundo semestre de la carrera, segundo o tercer Sí, semestre de sí, la usted me carrera. lleva un año, usted me lleva un año más o menos, sí. Sí, yo estaba en el último, era mi último año, era, sí, haciendo terminando el colegio, pues, Pero yo lo antes de ir a la recuerdo, pero universidad. exactamente, o sea, exactamente lo que pasó. Mario sabe que cuando es en el 2001, la universidad de nosotros tenía dos sedes que estaban un poco distantes. Yo tenía que salir de una sede hacia la otra y entonces un amigo que tenía carro pasó y me recogió y me subí que Javier Maldonado, uno de mis mejores amigos, y él me iba diciendo, oiga, imagínese que un avión se estrelló contra una de las Torres Gemelas y, y parece que fue un kamikaze. Y ahí puso el radio y empezó a escuchar cuando de pronto en el radio contaban que otro avión pegó contra la otra torre gemela. Cuando eso íbamos en el carro. Entonces llegamos a la otra sede de la universidad, nos bajamos rápido para la cafetería y en la Sí, yo cafetería vimos cómo se derrumbaban las torres. yo me acuerdo que cuando cayó el primero estaban no saben, pensaban que era un accidente. Yo me acuerdo que se estaban diciendo que estaban investigando, pues que todavía no se sabía qué era, pero que parecía un accidente, porque todavía no había ningún informe de que los aviones habían sido secuestrados. Cuando cayó el segundo ya confirmaron que definitivamente no era un accidente y empezaron todas las noticias de ataque terrorista, pero yo sí me acuerdo que creo que era súper temprano. Me acuerdo que era Era temprano por la para mañana. nosotros. Sí, eran tipo Y yo me 9 de la acuerdo que mi mañana. mamá nos asustó como que estábamos levantándonos para alistarnos para el colegio o estábamos alistándonos para el colegio y mamá como que nos levantó como que, hey, algo está pasando y prendió las noticias y la pusieron ahí mientras nos alistábamos y quedamos todos ahí. Sí, tremendo. Tremendo. Mire, Uf. lo que pasa es que eso fue una sorpresa, eso fue algo que nadie se esperaba. O sea, es que nadie creía posible que un acto terrorista de tales dimensiones pudiera ocurrir. El primer avión fue secuestrado, él despegó de Boston, Ajá. iba hacia Los Ángeles. Los terroristas planearon muy bien el ataque y escogieron aviones
que fueran a atravesar los Estados Unidos porque eso implicaba que fueran repletos de combustible. Entonces, por eso los que secuestraron en Boston, que fueron los dos que impactaron contra las dos torres, ambos iban hacia Los Ángeles y por lo tanto iban llenitos de combustible. Sí. El primero despegó a las 7:49, 7:59, perdón, 7:59, y fue secuestrado. Resulta que el secuestrador que sabía pilotar, que fue era el que estaba en la cabina, él quiso comunicarse con la Con los gente, pasajeros. con los Ujú. pasajeros para decirles que estaban bajo secuestro. Que Pero tenían una él bomba. se equivocó y se comunicó fue con la torre de control y les dijo que estaban bajo secuestro. Entonces, el operador Pero de ese no le dijo avión, que están bajo secuestro, creo que estaban diciendo algo como que tenían una bomba, que no sé qué, y cortaron la comunicación, porque la primera comunicación, el operador no estaba seguro si era un secuestro o no. Obviamente, pues ya quedó alertado y trató de comunicarse de vuelta con el avión y ya no le contestaban. Y después hubo una ujú. segunda comunicación por error otra vez del que había secuestrado el avión, y ahí fue cuando confirmaron que sí era un secuestro. Sí, pero es que en ese entonces, hasta ese momento, todos los secuestros de aviones que habían ocurrido eran para pedir plata. Era por Entonces dinero, sí. entonces el tipo pues dijo, no, pues lo que quieren es plata. Cuando de pronto un compañero dice, uy, yo también tengo otro avión que se perdió. Que está como raro, sí, 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 sí. que está perdido. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Cuando de pronto se pierde un tercer avión y, oh, aquí están secuestrando varios aviones cuando de pronto se supo de un impacto en Nueva York. Ujú. Y ahí es cuando la gente, uff, aquí está pasando algo rarísimo. ¿Quién sabe? Entonces el presidente George Bush estaba en una escuela En em, Florida. de niños pequeñitos dando un discurso y a él le dijo el chief De of niños de staff, tamaño normal. sí, No de eran niños, niños ¿cómo se pequeños. dice? ¿Cómo se dice Jardín. en inglés? Eso es, bueno, no sé, ¿Qué? como en un kinder, una cosa así, ¿no? Kindergarten, sí. Sí. Y entonces el jefe de personal le dice, una avioneta se estrelló contra una de las Torres Gemelas. Y él como que dijo, ah, bueno, ¿qué pensó? Que había sido un accidente, porque eso ya había pasado. En los años 30, una avioneta se estrelló contra el Empire State Building en New York porque había mucha neblina, no vio y se lo puso Esa no me la al sabía. edificio. Eh, entonces él pensó, bueno, un accidente, listo, él siguió con su discurso. Cuando el segundo avión que había salido a las 8:15 más o menos, también de Boston, que fue secuestrado, este terminó, impactó la torre sur. El primero pegó contra la torre norte y el segundo pegó contra la torre sur. Y ahí sí fue cuando otra vez le dijo, fue otra vez el señor el jefe de personal, buscó al presidente George Bush y le dijo, oiga, otro avión pegó contra la otra torre, estamos bajo ataque. Esa foto es Sí, histórica, sí, pues es muy cuando le cuentan, abre conocida. los ojos así, tremendo. Entonces ahí es cuando él ya se lo toma en serio, se levanta y empiezan a investigar el hecho. Y ya al poco tiempo, a las 9:59, cae la primera torre. Cayó primero la torre sur. Y a las 10:28 cae la torre norte. Y ahí sí ya pues, son las imágenes que todo... Nunca nadie vio el primer impacto. Cuando ocurrió el primer impacto fue que se centraron los ojos y los medios de comunicación hacia eso y lo que Que todos todo el vimos el mundo vio segundo en vivo. en vivo fue el segundo impacto, que fue la primera que se cayó. Y ahora, una pregunta muy importante que después de que das estos timelines, que das estos tiempos de cuándo se estrelló y cuándo se cayeron las torres, vamos a ser analíticos y pensemos, ¿crees que en ese lapso de tiempo sea suficiente para que una torre de ese tamaño el acero se derrita y se colapse toda una torre como se colapsó tan rápido? Bueno, pero la pregunta es, ¿cuánto se demora en colapsar desde el impacto hasta el colapso? ¿Cuánto tiempo pasó? Esa pregunta que hace Josué es muy interesante y es tal vez, o sea, yo tenía planeado que luego habláramos de las teorías de conspiración, pero ya que Josué lo propuso, entonces De una. entremos en De materia. Esa, una. esa es tal vez la más famosa, la teoría de conspiración Me más, adelanté, pero eso es algo que pero a mí está perfecto, siempre me... pero está perfecto. Esa es la teoría de conspiración tal vez la más famosa, que es si realmente
eso que ocurrió fue una demolición controlada, Ujú. hecha mediante explosivos, con el fin de tener un pretexto para invadir Afganistán e Irak. ¿Por qué? Porque esas Y tierras son muy ricas en petróleo y en gas. Dale, en José, ¿en qué? petróleo, en gas, y también algo que es muy importante que pasó en esas fechas es que a partir del 9/11 se firmó una nueva ley en la cual Estados Unidos no tenía que pedir permiso ni tener una orden para estar vigilando todas las líneas telefónicas, todos los métodos de comunicación. Entonces, fue a partir del 9/11 que se firmó, se aprobó esta ley en la cual, pues, Estados Unidos está monitoreando Sí, todo sí, a ahí le todos dieron todo el carta tiempo. abierta a la CIA y al Homeland Security, ¿no? Exacto. Ujú. Entonces, eso sí fue como que no es porque queramos saber lo que están diciendo, pero es porque tenemos que mantenerlos bajo seguridad. Entonces, tenemos que estar monitoreando todas las llamadas de teléfono, etcétera, y estar siempre en conocimiento de lo que está pasando para que no vuelva a pasar algo así. Mm, Sí, fue Bueno, ¿y una qué piensan excusa. ustedes? ¿Qué piensan ustedes sobre esa caída de las torres? Sobre ¿Qué la dice manera como José? cayeron. yo la verdad te puedo ser sincero, he visto capítulos en Discovery Channel, Nat Geo de esos, ¿cómo se llama? Episodios o series en las que explican cómo detonan edificios y se ve que los edificios se desploman hacia abajo. Prácticamente se desplomaron como se desploman en ese tipo de series. Se cayó hacia abajo y fue un desplome, pues se ve. Yo hubiera creído si es una torre y le pegan en la parte de arriba, que va a haber un poco de tendencia a irse hacia un A lado, un ¿no? ladito. Y no sé, eso es lo que a mí me dice mi lógica, la verdad no sé más. Creo que como dices, los aviones iban llenos de, combustible y el combustible, pues, puede debilitar el acero, pero no sé si al grado de que tan rápido, vaya a hacer un daño a la base del edificio para colapsarse hasta tocar el suelo. Aquí unos datos, por ejemplo, dice que la gasolina de avión, el jet fuel, quema a 1500 grados Fahrenheit, que son como 815 Celsius o centígrados, ¿cierto? Y el acero se derrite a 2500, o sea, 1370 centígrados, o sea, 500, más de 500 grados de diferencia entre lo que se quema el combustible y lo que se puede derretir. Entonces esto sí da paso a entender que no, la gasolina de avión no alcanza a derretir, no alcanza, sí, a derretir el acero, pero, y esto es un gran pero, sí se hicieron estudios de cómo se expande el acero a esa temperatura y se expande mucho, casi no se está derritiendo, pero sí se vuelve moldeable. Ujú. Sí, alcanza su punto de fluencia, se llama eso cuando se habla de Exacto. resistencia de materiales. Bueno, Pero el a lo ingeniero aquí. mismo, eso sería en la parte. Pon tú, pegó en la parte de arriba, combustible buscó su camino a la parte media, pero para que se derrumbe Sí. desde abajo. De ahí viene la conspiración. La Universidad de Purdue en West Lafayette, en Luisiana. Un doctor Frank Greening, hicieron las simulaciones, hicieron todos los estudios, fueron los que se concentraron en eso. Y sí hicieron la simulación de la expansión del acero con el desplazamiento del peso, con la transferencia de calor, y sí es muy posible que se caiga verticalmente. Dice que prácticamente es la fórmula para que caiga verticalmente porque se empieza a expandir de arriba hacia abajo y el mismo peso de lo que está arriba empieza a derrumbar lo que está abajo según el acero va cediendo. Entonces, según la simulación, sí es posible que se hayan caído así solamente con el combustible del avión, El según los reporte estudios que oficial, hicieron. el reporte oficial fue este. La comisión de ingenieros que fue delegada para investigar el fallo estructural fue el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, NIST. Okay. Em, lo que Very dicen, nice. sí, very nice. Ellos lo que dicen fue lo siguiente, a ver, la, ambos aviones pegaron efectivamente, como lo decía Josué, hacia la parte superior de las torres, ¿cierto? El que impactó primero, el que impactó la torre norte, la impactó de frente, y
por encima del impacto quedaron más o menos unos 6 o 7 pisos. O sea, ella pegó en los pisos, venga, le digo, porque aquí lo tenía apuntado. Ella pegó entre los pisos 93 y 99, la aeronave. 93 y 99. Y en el caso de la Torre Sur, el avión pegó más abajo, entre los pisos 77 y 85, y por un ladito, ¿cierto? Entonces, la 60. segunda, por decir así, la segunda cogió más edificio del impacto para arriba. Y fue la Ujú. que cayó primero. La Y segunda, ya. el primer avión cogió menos edificio del impacto para arriba, ¿cierto? Ujú. Entonces, el mecanismo que explica la NIST que ocurrió fue lo siguiente. Fíjense que el avión tiene más de 3 pisos de altura. Entonces, cuando el avión pega, agarra 3 o 4 pisos del totazo, ¿cierto? De solo Y impacto, ahí, sí. sí, y ahí en ese espacio, la temperatura aumenta hasta los 1000 grados centígrados más o menos, ¿cierto? Y hace que el que el acero alcance su punto de fluencia. Es decir, no se ha derretido, pero sí se pone como una melcocha, ¿sí? José sabe Claro. lo que es una melcocha. Sí. Ah, ok. Entonces, ¿qué pasa? Que entre esos 3 o 4 pisos, el edificio empieza a fallar, ya no se tiene. Y tiene, en el caso de la torre que cayó primero, tiene más de 10 pisos por encima, ¿cierto? Entonces llega un momento en el que la estructura no aguanta con esos 10 pisos Con el peso, claro. y imagínese un Tetris en el que usted pone el palito largo, pum, agarró 4 líneas de una y esas 4 líneas se borran, se fueron. Y lo que está encima cae, ¿cierto? Entonces, al borrarse esos 3 o 4 pisos, los 10 que están encima caen encima de los otros, ¡pa!, y desplazan un piso hacia abajo. El piso de abajo ya no tiene 10, sino tiene 11 encima, cede. ¡Pa! Luego entonces ese piso de abajo ya tiene 12 encima, cede. Y empiezan a hacer, y es un efecto en cascada que hace que el edificio se venga así para abajo, como una torrecita de derecho para abajo. Porque si, y les voy a mostrar una imagen, porque uno piensa, no, pero es que el avión, el edificio debió haber caído de lado. Sí, sí cayó de lado. Acá les muestro, miren que el edificio sí cae de lado. O sea, es decir, la parte que recibió el impacto, la parte que queda del impacto para arriba, ella sí cayó de lado. De lado cayó que los escombros tumbaron otro edificio, el World Trade Center 7, y se incendiaron y hicieron que se cayera otro edificio. Y causaron desastre en otros lados. Lo que pasa es que ya de ahí para abajo sí cayeron, fue en cascada, de ahí para abajo. Eso es lo que dice el informe de la NICE. Yo simplemente me remito a contarlo. En el caso Sí, de sí, la sí. Torre Norte, ella sí cayó siempre derechito para abajo, porque el impacto, el avión le pegó de frente. Mucho más Y hay arriba, ya. una cosa importante, las Torres Gemelas sí estaban diseñadas para recibir el impacto de un avión, porque después de que lo que yo les conté a ustedes en los años 30, que una avioneta pegó contra el Empire State, desde entonces, y luego hubo otro accidente parecido contra otros rascacielos en otra parte de Estados Unidos. Desde entonces, los rascacielos se diseñan para aguantar el totazo de un avión. Lo que pasa es que nadie se imagina el totazo de un avión a 900 kilómetros por hora y un avión lleno de Bueno, combustible. cómo están esperando entonces el avión? Si esa es la ¿Cómo? velocidad del avión. O Porque sea, lo que había pasado antes eran avionetas pequeñas que no andaban a tanta velocidad y que no no. eran tan O sea, grandes. no estaba diseñado para aviones comerciales. Mejor dicho, Un avión de semejante estaba diseñado tamaño. para accidentes, no para actos Para accidentes, terroristas. no para un. Ujú. Exacto. Estaba para un avión. Sí, que vuelan bajo. No para un avión comercial. Ahora, si hay algo y de lo que dice, o sea, yo creo que ninguno de nosotros tiene la verdad. Podemos tener opiniones al respecto, pero exactamente Sí, qué pasa. nos referimos a los reportes, Porque pero hay de una ahí a cosa que saber dice toda la Josué, verdad. hay una cosa de lo que dice Josué, si hay algo sobre, no hay una resolución, y es que ah, hubo estudios de entidades distintas a la NIST que dicen que entre los restos del edificio encontraron termita, que es un explosivo que se usa para demoliciones. Para demoliciones. Ajá. Ahora, lo que dice la NIST al respecto es que la cadena de custodia de las muestras nunca fue confiable. ¿La cadena de custodia qué es? Cuando uno toma muestras, por ejemplo, en mi oficio es algo que yo hago bastante, que es tomar muestras de aguas residuales, uno tiene que llevar una cadena de custodia. Entonces tiene que primero decir dónde tomó la muestra, a qué horas, tomar fotos y registrar la toma de las muestras.
Luego se tiene que registrar el carro donde se montaron esas muestras, también se debe tomar fotos, se debe registrar a qué hora se montó todo eso, y en cada escala que hagan las muestras se debe registrar qué pasó exactamente y se deben tomar fotos. Entonces, lo que dice la NIST es que la cadena de custodia de esas muestras que decían que tenía termita no es confiable y no está completamente registrada. Vaya usted a saber quién tiene la razón, quién dijo la verdad, quién no. Sí, es que volvemos a lo mismo, ¿no? Sabemos bien que Estados Unidos no siempre revela toda la información como tiene que ser y O buscan nunca como, revela la información. exacto, buscan como controlar un poco la narrativa de cómo los noticieros y inclusive todos estos reportes de universidades, todo lo que yo, a mi parecer, yo me confiaría más de algún tercero que no esté en Estados Unidos, alguien que esté completamente sin tener ningún prejuicio en cuanto a darle favoritismo o Sí, okey, vamos a imparciales. exacto, imparciales y que no tengan ninguna manera de, pues, que los empujen a decir una narrativa que no es la correcta, ¿verdad? Ujú. Ahorita, no sé si ustedes también han llegado a escuchar, o han leído de los Simpsons siempre tienen esta manera de adivinar el futuro. Sí, Creo que por aquí leí el dato, denme un segundo. En Los Simpsons, en el 1997, se mostraba un 9 al lado de las torres que hacía de parecer un 9-11. ¿En serio? sí. En Bueno, 1997, o sea, fue años antes de este suceso y dices, y pues bueno, hay muchas situaciones parecidas con eso de que salen los Simpsons adivinando el futuro. Sí. Que dices, bueno, a lo mejor esto ya tenía mucho tiempo que se estaba cocinando. He escuchado también que pues los de Al Qaeda están un poco entrenados o llegaron a estar entrenados por Navy SEALs o por ciertos, ¿cómo se llama? Em, Osama Bin Laden, Militares, Vietnam. exacto, Osama Bin Laden, el Al Qaeda estuvo entrenado por, pues, militares que les enseñaron muchas de las cosas que sabían. Entonces tú dices, bueno, a lo mejor esto viene preparándose desde mucho tiempo atrás en las áreas de que a Estados Unidos, pues bien sabemos que la manera en la que hacen mucho dinero y que generan mucho dinero es haciendo guerra y yendo a ir a ayudar a otros países que que ellos Ujú. consideran que Que necesitan ayuda, necesitan ¿no? libertad. Bueno, lo que Exacto, dice Josué, lo entonces, que dice Josué es clave y permite, salgámonos un poquitico de la discusión de la conspiración y miremos un poco las motivaciones de esto, de ¿Cómo por qué llegamos ocurrió eso. ahí? A ver, en el momento en el que las personas de la torre de control escuchan a los terroristas hablar, de una vez notan que su acento es por allá del Medio Oriente. Entonces, hace pensar que los ataques pueden venir de allá porque en los noventas el grupo terrorista Al Qaeda había declarado la guerra contra todo el mundo occidental y ya había llevado a cabo actos terroristas en Estados Unidos y en Europa, ¿cierto? ¿Y esto por qué viene motivado? Porque resulta que después de la Segunda Guerra Mundial, los judíos que quedaron por allá sin hogar en Europa vagando, los Estados Unidos los acogió y los llevó a una tierra que había sido de ellos hacía mucho tiempo atrás, pero que en ese momento estaba ocupado por musulmanes, que es donde queda la Franja de Gaza, toda esa parte. Los Porque es Estados Unidos los Palestina. llevó, exacto, y los dejó allá, en Palestina, los dejó allá. Y digo, ahora Sí, ustedes viven acá. repartieron un país que no era de ellos. Exacto. Entonces ahora ustedes viven acá y entonces eso llevó a conflictos entre judíos y palestinos que siguen hasta hoy en día y las guerras que en este momento hay allá son precisamente por eso. Y em, los islamitas que vivían en esa región de Oriente Medio, pues no se aguantaban eso de que estuvieran, por un lado, gringos y por otro lado, rusos ocupando su territorio, ¿cierto? Porque de una vez los rusos y los estadounidenses cayeron ahí a apoyar estadounidenses a judíos y los rusos a los palestinos. Lo que pasaba en la Guerra Fría, ¿cierto? Que ellos apoyaban a los dos bandos sin meterse Exacto. ahí directamente. Que siempre era Estados Entonces, Unidos y Rusia detrás, pero otros eran los que se mataban.
Exacto. Entonces Al Qaeda, bueno, todavía no existía Al Qaeda, pero sí existían grupos de resistencia en Afganistán, donde Osama Bin Laden formó parte de estos grupos y llegó rápido a los altos mandos. No olvidemos que ese era un tipo muy estudiado, muy pudiente, una familia de mucho dinero. De los más ricos, sí. Sí, y De que construcción, y dentro de sus ujú, empresas de construcción están en Estados Unidos también, uno de los constructores más grandes de Estados Unidos y de Medio Oriente, exacto. los Bin Laden. Y como el objetivo de él era sacar de ahí a los rusos, entonces los gringos apoyaron a Bin Laden y Exactamente. lo entrenaron a él y a otras personas. La CIA entrenó a él y a otras personas en acciones militares. Entonces, por eso es que Osama Bin Laden fue entrenado por la CIA. Resulta que sacaron de Afganistán a los rusos, pero lo que no sabían los gringos era que eh, Bin Laden quería sacar de ahí a todos los extranjeros, no solamente a los Sí, sí, rusos. sí. Entonces luego Su él la misión no era entendió. contra los rusos, Ujú. sino contra todos que no fueran de la región, Entonces luego pues se les incluido Estados volteó. Unidos. Entonces él les volteó y también inició la guerra contra ellos y en los 90 declaró la guerra de manera explícita mundialmente contra todo el mundo occidental. Entonces inmediatamente se relacionó lo que pasó en Nueva York de una vez con Osama, pues con Al Qaeda, que era un grupo terrorista ya declarado y enemigo. Entonces empezó la búsqueda contra ellos. Al, Porque prin- ahora que mencionas eso, hay un momento en el que Osama, él no reconoce al principio no, que hayan sido los responsables al del principio lo ataque. negó. Yo creo que eso es lo que me hace a mí más curioso, porque ellos siempre reconocían, o no reconocían, anunciaban que habían sido ellos casi que de inmediato, porque ellos querían esa publicidad, ¿no? Como nosotros somos los que estamos sacando y estamos haciendo. ¿Por qué no reconocer el ataque más grande y más planeado de inmediatamente? ¿Por qué se demoraron tanto en reconocerlo? Sí, en el caso de Bin Laden, él lo reconoció oficialmente en el 2004, o sea, 3 años después. 3 años, De que imagino. ocurrió. Al principio se lo acusó a él y él lo negó. Luego, 1 o 2 años después, dijo que estaba de acuerdo con que eso hubiera ocurrido, que él apoyaba ese tipo de iniciativas. Y en el 2004 sí Me ya, gusta esa iniciativa, me sí, gusta tu iniciativa. y en el Me gusta 2004 cómo ya lo piensas. aceptó. Sí, sí, sí. Sí, así es, exactamente. Entonces, ¿a qué venía esto? Que como bien lo decía Josué, eh, para muchas personas eso se podía prever. O sea, había mucha gente que de pronto ya sabía que eso podía pasar. Y es posible que hasta el día de hoy Estados Unidos oculte información que que los deje en evidencia o que deje en evidencia el hecho de que ellos hubieran podido haber hecho más. De negligencia, de que Que hubo son más yo negligencia. las teorías conspirativas en las que más creo son en esas. No tanto, yo no creo mucho en que Estados Unidos se haya hecho eso a sí mismo, pero sí le compro varias que dicen que de pronto sí sabían las cosas con antelación y hubieran podido, o sea, que hubieran podido prever eso. Sí, sí, yo creo que Claro. fue una combinación de orgullo, de que se creían poderosos y que nadie se iba a atrever a hacer eso y ignoraron ciertas advertencias. Y lo de invadir otros países y hacer eso como unas cosas, no creo lo que dice Joao, no creo que ellos mismos hayan planeado su propio Pero ataque. aprovecharon el papayazo. Sin embargo, exacto, vieron la oportunidad, fueron oportunistas, hicieron estas, ya que no lo hicieron, vamos a sacarle provecho a esto y hicieron todo lo que pueden hacer, darle carta blanca, seguridad, cambiar todas las leyes de migración, invadir, además que invadieron los países que no tenían nada que ver en el momento, porque volvemos a la parte de quiénes fueron los que atacaron, en su mayoría, si no todos eran gente de Arabia Saudita y aprovecharon para atacar países, o sea, Arabia Saudita nunca la atacaron. Atacaron Afganistán y metieron E Irak. a Irak, hicieron todo esto Irak, y Irak era con la acusación, pues hoy en día se dice que esa acusación muchos medios dicen que esa acusación era falsa, de que ya sin ellos bases, tenían armas en armas su poder, nucleares. armas en su Sí, sí, poder. sí, armas Ujú. nucleares. Empezó con todo, con el desarmamento nuclear y nunca hubo un reporte certero de que tuvieran o estuvieran creando armas nucleares o tuvieran lo que está diciendo Estados Unidos que tenían, o que fue la excusa para invadirlos. Entonces, sí, tanto como, no sé, obviamente esto es opinión, no tengo ni idea, eh,
pero sí, no creo que haya sido un trabajo de adentro, pero sí creo que se sentaron a pensar, ok, ¿cómo le sacamos todo el jugo a esto y cómo podemos aprovechar esto para, para sacarle el dinero, para invadir, para cambiar las reglas que queremos cambiar? Porque fue una carta blanca para todo. Lo que decía José, o sea, fue una carta blanca para poder espiar a la gente desde Estados Unidos. Comunicaciones, es que es de todo, solo teléfonos, emails, cualquier tipo de comunicación está siendo monitoreada por Homeland Security. O sea, si ellos tienen un sistema de que ciertas palabras empieza a leerlas y si lee algunas palabras que son sospechosas, de una vez manda esas comunicaciones a ser investigadas. O sea, ya la privacidad Ujú. cero. Y hay otra teoría conspirativa que nace y, o sea, uno hasta al principio hasta la podría comprar, que es que si uno, recordemos que hubo otro avión que impactó en el Pentágono. Ajá, esa la iba a decir, Hubo un cuarto avión que la gente lo recuperó y lo que estrelló fue, contra fue tierra. derrumbado, Y, exacto. había un quinto avión que nunca salió, que era el que iba contra la Casa Blanca, sino que la persona que estaba encargada de manejar ese avión fue arrestada días antes. Entonces ese quinto nunca pudo salir. Ah, pero el tercero, el del Pentágono, no hay, el único registro audiovisual que hay de ese impacto es una cámara de seguridad que estaba por el lado opuesto al sitio por el cual se presentó el impacto. Entonces, realmente, en esa filmación uno nunca ve ningún avión. No, Uno lo entonces, que ve es el totazo allá atrás y las llamas. y la conspiración es que decían que no había sido un avión lo que se había estrellado, sino había sido un misil. Misil. Que Yo he porque escuchado eso. el hueco que muestran, la fotografía que muestran, yo la anoté por acá, tiene 23 metros aproximadamente, 22.8 metros el hueco. Y la envergadura de un avión es de Boeing, 38 metros. el O sea, Boeing de 20. 787, que fue el que... Exacto. Ujú. Entonces decían, ¿cómo es posible que el hueco solamente sea de 23 metros cuando la envergadura es de 38 metros? Y sí, creo que la cámara que usted dice alcanza a detectar el momento que el avión, antes de tocar, el ala toca tierra, El despega el avión ala se y el partió, otra, pues. sí, sí, Lo que dicen los se informes desprende la oficiales es que el primera avión se ala. partió. Sí, pero realmente fue que pegó un ala, se cae el ala y el mismo impacto pues hace que la otra ala quede con toda la resistencia y también la vuela y solamente cae el fuselaje contra el edificio. O ese es el reporte, pues eso es lo que me alcanza medio a mostrar porque no se ve muy bien ese video de seguridad, es muy lejos, pues no se alcanza a leer, pero es como que lo que alcanzan a detectar y es la explicación del por qué el hueco no es de la envergadura completa, sino solo el fuselaje del avión. Y entonces de ahí nace una teoría que a mí sí me parece ya muy increíble, que es que lo que impactó las torres fueron también misiles, sino que Sí, ya. digitalmente se Sí, adicionó el avión. ese sí Se ya es resolucionó. demasiado. Todo el mundo lo estaba viendo ahí. Mira, eso a mí me cuesta trabajo siendo el Pentágono. Si te pones a pensar, siendo el Pentágono, que nada más una cámara haya captado lo que pasó. Yo El creo que es un Pentágono, balance. O sea, yo entiendo que el Pentágono debe ser muy seguro y muy vigilado, pero al mismo tiempo tampoco creo que tengan full cámaras por lo mismo, porque no, o sea, tampoco pueden tener registro de todo y ser tan vigilados. Están más abiertos a hackers. No sé. Obviamente, pues los tiempos son diferentes. Del 2001 acá en términos de tecnología y de seguridad, pues ha cambiado enormemente. eso sí, totalmente. Ahorita tienes cámaras. Si fuiste a hacer trick or treat, No, lo más probable es que haya salido en más de una cámara. no. Todo el mundo tiene No, cámaras yo ya me y pregunto con Jennifer cada vez que estamos en algún viaje, en alguna vaina, en cuántas fotos de extraños estaremos, en cuántas cámaras estaremos. No, sí, es que Miles. ahorita es muy normal. acá en Colombia, cuando uno va a pedir la visa para ingresar a los Estados Unidos en la embajada americana, es denigrante. O sea, como lo tratan a uno, Sí, como pero es que tratan siempre ha a sido, los eso colombianos. siempre ha Uf, sido eso así, es. desde antes Es del horrible. 2001. Ujú. Y no es en Colombia, es en todo el ¿Sí? mundo. Ah, bueno, no Sí, sabía. sí. Es horrible. Yo que acabo de ir a Estados Unidos, no hay una vez que no vaya a Estados Unidos que no se sienta como que Que la ansiedad de no eres pasar por, bienvenido. sí, es Ujú. horrible. No eres Yo, bienvenido. Te están dejando pasar porque te están haciendo te un favor, están haciendo Ujú. el favor, exacto. Uy, a mí me da, pero no eres bienvenido. En cualquier otro país al que vas, son bienvenido, sí, sí, tenga buenas sí. No, vacaciones, yo pásala estoy de bien, acuerdo. etcétera. Estados Unidos es el peor país para pasar seguridad. Siempre la ansiedad que uno tiene, lo miran a uno como un criminal, uno nunca sabe si va a pasar. O sea, uno se siente culpable
de algo que no existe. Que ¿Será que yo no, hice eso? ¿Será que exacto. traje alguna maleta? Si me preguntan esto, no sé, ¿Será uno no que sí soy sabe. terrorista? Es horrible, es horrible, es horrible, es horrible. Y es el único país, porque Unión Europea, Asia, bueno, Sudamérica, nunca, Bueno, nunca me he sentido así como en Estados Unidos. otra teoría muy famosa es que mm, los ataques no fueron perpetrados por musulmanes, sino por judíos que querían hacer parecer que fueron los Que fueran musulmanes. musulmanes. Y esa teoría se basa en que supuestamente cerca de 4.000 judíos que tenían que ir a trabajar en esos días en el área fueron avisados y nunca llegaron a trabajar y que no murió ningún judío en los ataques. Pero eso es falso, Sí, yo no creo. porque el 9,2% de las personas que murieron en los ataques de las Torres Gemelas fueron judíos. 119 judíos los que murieron El ataque. en, o sea, que fijo eran judíos, que se confirmaba eran judíos, y 72 que de pronto eran judíos, que se cree que pudieran haber sido judíos. Entonces, esa teoría no es cierta. No pega mucho. Sí, no Existe pega mucho otra, eso. sí, no, esa no. Y existe otra o sea, sí, digamos, dieron una explicación, entonces vaya usted a saber. No tan Es que convencido. unos días antes de eso, a ver, cuando uno compra acciones en el mercado de valores, cuando uno Sí, compra acciones, uno se beneficia si a la empresa le va bien, ¿cierto? Pero uno puede también comprar deuda de las empresas Comprar a la pérdida, sí. y uno se beneficia si a esas empresas les va mal, ¿cierto? Resulta que unos días antes del ataque, cuando uno le apuesta que le vaya mal, eso se llama comprar opciones de venta. Opciones de Ajá. venta, es el nombre técnico de ese tipo de, o sea, lo contrario a acciones, opciones de venta. Entonces resulta que hubo un aumento inusual en la compra de opciones de venta de American Airlines y de United Airlines. Entonces, eso dio pie para pensar que de pronto había gente que sabía de los ataques y le Se apostó a la aprovechó. pérdida de esas empresas. Y obviamente mantuvo la información callada. Bueno, la explicación que se dio es que sí, eso efectivamente pasó ¿Sí con las dos pasó? compañías. No he visto. Aumentaron las opciones de venta de ambas compañías, pero que el consorcio que compró el 95% de esas opciones de venta no tenía nada que ver con Al Qaeda y que tenía la opción de, o sea, la estrategia era unos días antes eh, comprar opciones Del de venta ataque. de las dos y luego hacer el intercambio. O sea, digamos, aquí comprar deuda de ambas y luego comprar acciones con la plata que comprar acciones de la una y de la otra. Era como un movimiento estratégico que ese Ah, fue consorcio. coincidencia lo que están diciendo. Sí, exacto. pues claro, para volver a comprar las acciones tendrían que haber pasado algo muy trágico con ambas aerolíneas para que realmente las opciones les generaran un ingreso o un dinero para poder luego comprar las Sí, acciones. esa para mí la explicación no es convincente. O sea, eso apoya para mí lo de que de pronto sí podía haber gente que se Si oliera había gente algo, envuelta. Porque que se eso me oliera algo. suena que fue por Mm, ahí un tip. ¿Un qué? ¿Un tip? Sí, o Un sea, tip. que le dicen, hey, esto va a pasar. ¿A que ¿Cómo se no te dice? animas a comprar, Un a que no te secreto. animas a comprar opciones de Créame, United? créame, cómprela, pero porque Mm, cómprela, solo cómprela, créame. Vengo del futuro. No sé si ustedes también escucharon, se me hace lógico, era el World Trade Center. Habría muchas secciones o pisos del World Trade Center están dedicados nada más a las acciones y compra y venta de acciones. Ujú, Y había dentro de las compras de acciones también se tiene oro. Yo llegué a leer que había de 200 a 300 millones en oro debajo en bóvedas dentro del World Trade Center. Y aunque hubo escombros, pues el oro no le va a pasar nada. Y el oro se perdió, se desapareció ¿O nunca lo y, encontraron? y nunca lo encontraron. Oh, y eso que dice José también, hay una cosa que yo leí al respecto. Lo del oro no lo sabía, y lo del oro me parece bien interesante, pero aparte,
la gente de la NIST, los que hicieron el diagnóstico estructural de lo que pasó, ellos siempre se quejaron y en el reporte ellos dicen que quedaron muy poquitas muestras de acero y de escombros, que ellos tuvieron que trabajar con las uñas porque después de que hicieron la recogida de escombros dejaron muy poquito para que ellos pudieran trabajar. Oh, se lo llevaron todo de una vez. Ya estaba reciclando. Eso sí, pues esas cosas que dices, tanto edificio y tan poquito escombro les dejaron, es como, come on. Ujú. Sí, no le dejaron mucho material para que la gente pudiera trabajar en el diagnóstico de lo que pasó. Bueno, Sí, pues hay seguro se otra, les fue junto con todo, se les fue el oro y nunca se dieron cuenta. Yo hay creo otra que teoría es más probable que la compañía que estaba vendiendo el oro realmente no tenía oro y era un fraude. Y bueno, se lo robaron. se lo robaron, la casa de papel, Híjole, el oro. la casa de papel, Ay, qué cosa que lo teníamos ahí nomás. se perdió. Oiga, Al caer. otra que hay por ahí es que, claro que esa yo no la compro, ¿no? Que los medios de comunicación más famosos del mundo, tipo BBC, no sé, bueno, no sé mucho al respecto, pero que sí tenían conocimiento de que algo así podía pasar, pero que se quedaron callados porque querían que pasara para poder dar cubrimiento a las noticias y ganar dinero por eso. Eso sí no la Bueno, compro mucho. Sí, no, ni yo. Eso, bueno, la verdad es que nada. cada vez me sorprende más lo codiciosos que Sí, pueden pero llegar a no ser las creo que lleguemos compañías, hasta pero allá. no creo que ese Sí. grado, no creo que ese grado. Vamos Sí, a no. destruir un país y esperemos a ver. Sí, yo también por eso yo no compro mucho las de que haya sido, que lo hizo el mismo gobierno de Estados Unidos porque matar 3.000 personas no necesitan hacerlo. O sea, No, no, no. aparte de que estaría demasiado mal, no necesitarían hacerlo para encontrar una excusa para ir a invadir, yo creo. Se han metido por Sí, menos. no, Sí. yo. Sí, eso yo tampoco la compro. Es como, hay muchas cosas que sí no me cuadran y que no me hacen sentido, pero no creo que nadie pueda ser tan, no creo, sí, no creo que haya, sí, vamos a tirarlas y, ¿sabes? O sea, no creo que haya sido tanto así. Creo que más bien decidieron capitalizar en Sí, 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 cuanto fue a todo lo que oportunismo. pudieran. Exacto, todo lo que podamos hacer, que podamos sacarle para nosotros tener provecho y tener una excusa y que nadie nos vaya a decir que fuimos a hacer X, Y o Z en Sí, sí, sí. cualquier país. Nadie nos va a pelear, nadie nos va a decir nada y podemos aprovechar para tener ese extra control sobre toda la población en cuanto a comunicación, lo que se dice y lo que no se dice, y pues justificar hacer cosas que previo a este accidente o este incidente no se hubieran podido ni considerar. Sí, y yo creo que de pronto para las nuevas generaciones que no conocían cómo era volar o cómo era viajar antes del 9/11, pues no es normal, pues toda la seguridad, pero toda esta seguridad pasó fue a través de eso, ¿no? O sea, hay gente que dice, pero ¿cómo es posible que todo eso haya pasado y se hayan metido a la cabina si eso está con seguro? Eso está con seguro ahorita. Antes yo me acuerdo que uno entraba a un avión y la cabina estaba abierta y la gente iba a veces y bueno, obviamente preguntando por permiso, pero se metían a la cabina y los niños iban y conocían a los pilotos y, o sea, era muy abierto. Antes uno podía entrar líquidos, lo del agua y todo eso también pasó después del 9/11. A uno nunca le hacían quitar nada, ni los zapatos, ni cinturón, ni nada. La gente iba a despedirse de la familia prácticamente en la sala de espera antes de entrar al Sí, avión. sí, así era. En Así Bucaramanga como era uno así, lo yo me veía en acuerdo. Friends, que llegaban y no te vayas justo antes del Sí. avión y uno ve esas películas, eso no, eso pasaba. O Yo sea, eso recuerdo que en el no. aeropuerto de Bucaramanga era así, uno entraba con la familia hasta la sala de Sí, sí, espera y sí. ya, lo que ellos se digan y listo. Sí, sí, sí. No, sobre todo el aeropuerto de Bucaramanga cambió mucho después del video. Sí, pero, por ejemplo, eso de que le hagan no quitarse los zapatos, Sí, sacar el laptop, abrir la cuando maleta, todo todo eso, eso. eso nada de eso existía. Es más, lo dejan a uno entrar hasta con navajas. La navaja, el ejército suizo, que tenía con todo lleno de vainas, eso era permitido entrarlo. Sí. Todo eso No, cambió mucho. la aeronáutica cambió drásticamente después de eso, Sí, sí, sí. drásticamente. Pero Así bueno, es. al final del día no sabremos qué es cierto, qué no es cierto. Tenemos los reportes oficiales, podemos confiar de pronto en algunos datos, pero que hay mucho más detrás de eso, estoy seguro. Yo sí compro las teorías de que de pronto sí se ocultó información antes
O sea, sí había gente que Que había conocía preveído información antes y que la ocultó y que le convenía Ujú. lo que pasó. Yo, esas sí, las que no compro son las de que fueron un autoataque, no, no, eso no, No, de no pronto sí creo. había gente que estaba dentro de la red y sabía y lo esperó para beneficiarse, pero no creo que haya sido el mismo gobierno de Estados Unidos, no. No, Ujú. no a ese Y nivel, así pues. como tal de que, hey, tú vas a hacer esto y tú vas a Sí, agarrar sí, esto y sí. tú te subes. No creo que tanto así, la verdad también no dudo que a ese grado, pero tal vez sí varios decidieron no compartir cierta información o compartir información de O más. alguna parte de la inteligencia que sí encontraron algunos datos, pero nadie actuó sobre eso y fue negligencia. Sí, es que también es cierto, sí, también es cierto que nadie se esperaba una cosa así. O sea, es que se Sí, sí. juntaron varias cosas. O sea, por ejemplo, eh, los secuestros de aviones habían ocurrido muchas veces, sí, pero era para pedir rescate. Am, Accidentes de aviones estrellándose contra rascacielos habían ocurrido antes, pero eran aeronaves pequeñas y eran cuestiones accidentales. Sí, sí, era Ataques terroristas habían habido, sí, em, pero no tan desde adentro. O sea, es no a decir, ese nivel. o sea, bombas y cosas así de gente que venía afuera, pero algo que secuestran aviones. em, y que eso dentro de los Estados Unidos, porque no era que vinieran de afuera, porque digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos desarrolló armamento para protegerse de aviones, pero que venían de afuera, De afuera no, hacia no, adentro, no que exacto. vinieran de adentro de los Estados Unidos. Entonces, es algo que nadie sospechó que fueran a secuestrar 3 aviones y que lo fueran a estrellar ahí mismo dentro de Estados Unidos contra infraestructura de Sí, ellos. es más, hubo una conspiración que decía que el último avión que no, que cayó antes de, que fue realmente derribado por aviones de guerra, cual no fue cierto, si hay algo de verdad, o sea, sí se mandaron Sí aviones se de dio la guerra, orden. sí alcanzaron a salir, pero no alcanzaron a llegar, la tripulación derrumbó el avión, la Es que tripulación no, los mismos pasajeros. Es que George Bush dio la orden de que todos los aviones tenían que buscar dónde aterrizar. En ese momento tenían que buscar dónde aterrizar. Y dio la orden también a los aviones de guerra de que el que estuviera en el cielo se lo bajaran. Pero mira, que yo lo que estaba leyendo decía que los aviones que se enviaron no estaban armados. Estaban con la orden de como que empujarlos, no de estrellarse, sino como tratar de desviarlos y hacerlos que aterrizaran o hacerlos o a caerlos, pero no tirarles un misil para explotarlos. O sea, querían tratar en lo máximo posible de no matar a la gente. O sea, de que fuera digamos, una derribada controlada, por decirlo de alguna manera. Pero no iban sin armas, iban sin misiles. Mm, Eso fue lo que leí. ok. Pero igual no alcanzaron a llegar cuando ya los mismos Todos pasajeros acataron habían la tomado orden. control del avión y ellos mismos mandaron el avión contra el piso para evitar, o sea, porque ese iba para Washington, D.C., creo que iba para el Mall de las Capitolio. Américas, Capitolio. o el Capitolio, exacto, Ujú. O sea, es que los objetivos eran las 2 torres, el Pentágono, el Capitolio y la Casa y Blanca. la Casa Blanca. Bueno, ustedes Una deciden vaina qué que pasó creer. hace ya 24 años y todavía es tremendo Sí, tema para hablar, ¿no? sí. Y cada vez descubres o te enteras de cosas nuevas, ¿no? Sí. Bueno, pues que va a haber, siempre va a haber cosas que no sabemos, que son muy a nivel del gobierno. Sí, que nunca no somos dignos. Pero Pero bueno, bueno, esa es al la final del día, información. cada uno tiene su opinión. Ustedes Ujú. verán, aquí realmente este es uno de esos temas que uno no puede decir es 100% mentira, porque yo creo No, que en medio de pues todas las conspiraciones sí hay un poco de verdad, hay un poco de hechos que no se pueden explicar con la información que tenemos. Al final del día, cada uno decide qué es lo que quiere entender. Nosotros tratamos de ir sobre la información que está disponible y analizarla de alguna manera, ¿no? Desde nuestra ignorancia. y mira que si después de más de 20 años se sigue hablando del tema y no se puede llegar a una conclusión exacta, pues es porque hay cosas y información que a final de cuentas pues hacen que se siga hablando del tema después de tanto tiempo. Exacto. Entonces, pues puede que tengamos 30 años más y se vaya a seguir hablando del tema porque tal vez vaya saliendo más información. Así es, amigos y amigas. Bueno, Bueno, muchas gracias fue. por acompañarnos en esta casi hora, 50 minutos
programa hablando sobre los atentados del 11 de septiembre del 2001. Muchas gracias por acompañarnos en un capítulo más. Se les quiere y un abrazo grande. Y A Josué, compártanos. muchas gracias por poner el tema y Al señor acompañarnos el Josué día de hoy. Cabrera, muchas gracias. Muchas No, gracias. pues un gusto por la invitación y ahí voy a andar pensando qué otra cosilla podemos desmitificar para un Eso. capítulo en el futuro. A ver, y bueno, y acuérdense de suscribirse, darnos el like, compartirnos. Por favor, nos ayudan con esa cosita así rapidita. A ustedes no les cuesta absolutamente nada, pero a nosotros sí nos ayuda a seguir creciendo. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan un buen fin de semana. Saludos. Eso. Chao, chao. Bye. Tenemos el superpoder de acumular conocimiento que no sirve para nada. Y este es nuestro intento por hacer algo útil con ello. Viernes de desmitificación. Un universo de conocimiento inútil.